Muy buenos días, buenas tardes, no sé en qué uso horario están. Eh, Vamos a dar inicio a este conversatorio que se llama Ciencia Abierta y Conocimiento Libre desde América Latina, diálogos entre Wikimedia y la academia. Eh, es un evento satélite del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta que organizamos entre Wikimedia Chile, wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata y la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Mi nombre es Julián Cueto, soy parte de Wikimedistas de la UNLP. Junto a mí están Carla Toro de Wikimedia Chile y Carolina Unzurrunzaga de la Biblioteca Pública. Hola Carly, hola Caro. Ujú. No sé si se quieren presentar y dar unas palabras de bienvenida y luego podemos dar inicio al evento. Bueno, muchas Eh, gracias. Les damos la bienvenida. Perdón, justo Carly. Le damos la bienvenida en el nombre de, bueno, de la Biblioteca Pública de la Universidad. Estamos muy contentos por poder participar de este evento con Wikimedia, Wikipedia y toda la comunidad de Wiki. Estamos trabajando hace un tiempo con Julián y con Mary en la biblioteca y nos estamos introduciendo a todo lo que es esta comunidad, así que sabemos que tenemos muchos puntos en común con las bibliotecas en esto de poner en acceso abierto el conocimiento que se genera en nuestras comunidades, así que les agradecemos también la posibilidad de participar en la organización de este evento. Gracias, Caro. Bueno, hola a todos, todas. Yo soy Carla, que bueno verles, hay varias caras acá que reconozco, así que les mando un gran abrazo. Bueno, la verdad, esta preconferencia o evento satélite, por lo menos para mí es súper significativa y agradezco harto a Juli que trajo también la idea porque es algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero de manera muy separada. En varios de los capítulos Wikimedia hacemos cosas en temas de ciencia abierta, pero igual faltaba un espacio donde nos reuniamos todos y mostremos qué estamos haciendo y quizás unir fuerzas en algunas cosas. Entonces, muy contenta de que podamos tener este espacio y vamos con todo, Juli. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, la verdad es que somos muchas personas que por ahí estamos trabajando en estos temas, en América Latina principalmente, y bueno, es necesario concretar este tipo de iniciativas para, bueno, sí, fortalecer lazos, ¿no? Tanto entre afiliados Wikimedia como entre afiliados e instituciones vinculadas al universo GLAM y al universo de la ciencia abierta. Así que bueno, esperemos que sea un, un primer pasito para poder seguir construyendo en conjunto. Eh, Bien, Les comentamos, claro. Juli, que tenemos 6 exposiciones. La idea es que cada grupo tarde más o menos unos 10 minutos para después hacer una pregunta desde la coordinación a todo el panel para que respondan según sus- sus- según lo que piensen y luego abriremos las preguntas al público para generar un debate, ¿no? Así que no sé si ya quieren, empezamos. La primera ponencia es de Wikimedia México. Nos acompaña Luis Álvarez. Si podés tomar el micrófono y compartir la presentación, Luis. Bueno, me voy a presentar antes. Yo soy Luis Álvarez, soy integrante de Wikimedia México, vicepresidente de la mesa directiva y voluntario desde 2014. También soy docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y esta es una revisión, bueno, esta es una revisión que hemos hecho desde Wikimedia México de revistas de acceso abierto en América Latina y México particularmente, aunque vamos a partir o voy a mostrarles algunos datos muy generales del universo de revistas, no solamente de acceso abierto, pero digamos de revistas académicas que están en Wikidata, a partir de algunas estadísticas un poco aburridas, pero la idea es más bien platicar de la importancia de que esta información sea pública y esté accesible aquí en nuestro repositorio de Wikidata. También es una continuación de una charla que di en la primer Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, justamente, y de
de una charla que dimos Ivonne Lujano y un servidor en el Congreso de Bibliotecas y Wikimedia, WikiLibCon, en enero de este año. La siguiente, por favor, Julián. Eh, y bueno, como introducción, nada más rápidamente, esta presentación es un análisis de lo que ocurre con revistas de acceso abierto, particularmente tomando datos o metadatos, sobre todo de DOAJ, del Directorio de Revistas de Acceso Abierto, y haré un análisis de lo que tenemos en Wikidata. La que sigue, por favor. Como simplemente como marco, pues aquí se elabora un poquito sobre la importancia que tienen en América Latina las revistas de acceso abierto, ya que, como muchos de ustedes sabrán, América Latina es pionera en acceso abierto mucho antes, incluso bueno, no sé si mucho antes decirlo así, pero sí antes de que existieran iniciativas como, como la firma de Boái, ¿no? O Budapest. Entonces, creo que es importante darle la importancia que tiene la región de América Latina para las revistas de acceso abierto. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí simplemente decir que Wikidata o como sabemos, se alimenta de la participación humana. Ahora es muy importante hacer énfasis en ello, aunque también participan bots. Y muchos de los datos que tenemos de revistas de acceso abierto han sido recopiladas por bots, por sistemas automatizados, y eso ha hecho que muchos de los datos que podemos analizar ya estaban ahí a partir de una recopilación de las bases de datos existentes como la de DOAJ. La que sigue, por favor. Y bueno, a partir de una serie de consultas, en esta herramienta que tenemos, que es el servicio de consultas de Wikidata, Wikidata Query Service, pues hemos podido hacer estas búsquedas, aunque haciendo variaciones en las consultas, hemos encontrado distintos datos, entonces no es no ha sido tan homogéneo lo que se ha encontrado. Voy a enseñarles dos casos, en ese sentido. La que sigue, por favor. Y bueno, esto es solamente para ver el análisis que se hace. O sea, se entra a Wikidata, hacemos la consulta y hacemos la descarga de las bases de datos que arrojan las consultas en formato CSV o HTML para después analizarlas en otras herramientas, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí está la consulta. Si quieren, cuando les pasemos bueno, ahí está el enlace al principio del chat. Pueden revisar la consulta. La que sigue, por favor. Algunos resultados, muy brevemente, con esta consulta obtuvimos 3.099 revistas académicas o científicas. No es cierto, perdón, son 30.000. 30.000 el 99 y falta en general, de las cuales de América Latina son 3.715. En general, Reino Unido es el primer lugar de todos, con 2.771 resultados, siguiendo con Brasil, luego Estados Unidos y en cuarto España. Eh, y bueno, también se hizo la consulta para que arrojara los datos del tipo de licencia que tiene la revista para colocarlas en acceso abierto o no. Adelante, por favor. Aquí algunos formas de visualizar los datos también para ver Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, España y otros países que arrojan datos importantes con respecto em, a revistas de acceso abierto. La que sigue, por favor. Aquí enlistados en esta consulta los 25 primeros lugares, para ver de estos lugares en América Latina, cómo está o cómo estamos en Wikidata. La que sigue, por favor. Y bueno, también otra forma de visualizarlos en esta gráfica de pie, ¿no?
con el porcentaje de estas 30.000 revistas, el Reino Unido que ocupa el 15%, o Brasil casi el 10%. Y bueno, siempre haciendo hincapié que son los resultados de Wikidata, ¿no? Adelante. Aquí solamente están los de América Latina, también para estos 3.714 resultados y los primeros lugares, ¿no? Brasil, Colombia, Argentina, México, Chile. Sí. Adelante, por favor. Y ya en todo el mundo, los resultados con respecto a licencias, que me parece también es muy importante que en acceso abierto, pues la mayoría se encuentran en una licencia CC BY. Ahí habría que analizar si son revistas financiadas, ¿no? Con recursos privados o públicos, pero eso tendría que ser otro análisis más profundo. Adelante. Y en América Latina los datos cambian, aunque también son la mayoría CC BY 3035 y no comerciales están casi un cuarto. Aquí analizar el tipo de licencia, por ejemplo, la más cerrada, ¿no? CC BY, no comercial, no derivada, son 20%, casi 20%. También habría que ver ya qué revistas y de qué editoriales o de qué, quién las publica. Adelante. Bueno, este es otro, con otra búsqueda. Estas son, otra búsqueda arroja otros datos mucho más amplios, ¿no? Brasil sigue siendo el primero, pero aquí nos arroja 3.528 revistas. La que sigue, por favor, para ir un poquito más rápido. Este, y bueno, estas con respecto a las revistas que hay en catálogos. Este, en el catálogo de DOA tenemos la mayoría de las revistas, aunque bueno, también hay muchas que no tienen ese dato. Entonces, eso complica el análisis. Ahí habría que trabajar esa parte. Adelante. Y bueno, de las revistas de DOA, en Wikidata. Tenemos del directorio de revistas de acceso abierto, pues tenemos igual la mayoría presentes en Brasil, más del 70%, y en la región, ¿no? Colombia en segundo lugar, luego Argentina, México y Chile. Adelante. Y hasta acá también les dejo una página en la que hemos estado, bueno, en este caso, haciendo la descarga en base de datos con estos datos en específico, título, elemento, Wikidata, institución, fecha de fundación, el ISSN, el tipo de licencia y el sitio web de la revista. En esta subpágina que es personal, pero creo que después la voy a tratar de llevar a Wikidata para hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto específico. Adelante. Aquí están los resultados de revistas de México en Wikidata por editorial. También es un dato que se puede consultar y nos parece muy interesante. Aquí se muestran las 25 revistas por número, por las principales editoriales que publican en México. Bueno, voy a ir cerrando porque creo que ya se está agotando mi tiempo. Adelante. Aquí están las temáticas, que es más difícil de analizar porque son muchísimas, pero podemos ver cuáles son las temáticas de las revistas mexicanas en Wikidata con más presencia, que son ciencias sociales e historia, ¿no? Em, Adelante. Y bueno, entonces, como conclusión, simplemente señalar que Wikidata aquí está analizado como un proyecto de acceso abierto radical porque no solo es accesible, sino es editable y permite que las propias editoriales y las propias personas en las universidades podamos participar en la revisión y además también generar mayor interoperabilidad entre bases de datos, poder analizar temáticas, licencias y datos que con otras bases de datos de revistas de acceso abierto no podemos. Y bueno.
También que las licencias Creative Commons son las más usadas en las revistas de acceso abierto que hemos analizado en Wikidata y le dan sustento a este ecosistema dentro de un sistema que todavía es regido por leyes de derechos autorales complejas, ¿no? Y eso sería lo que les quiero presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a seguir con la segunda exposición, que es de Wikimedistas de Uruguay. Está Martina. Martina, si querés tomar la palabra y compartir la pantalla. Buenos días con todas y todos. Yo soy Martina Casás, soy fellow de Wikimedistas de Uruguay, que somos un grupo de usuarios y usuarias de todos los proyectos de Wikimedia en Uruguay. Y les voy a presentar algunos resultados sobre lo que hacemos en Wikimedistas de Uruguay en cuanto a ciencia y conocimiento libre. Eh, ¿Cómo contribuimos? Básicamente en Wikimedia Uruguay creemos que los proyectos Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata, que son tres de los principales proyectos de Wikimedia, son herramientas que son fundamentales para hacer la ciencia más abierta y accesible para todos. Y trabajamos para democratizar el acceso al conocimiento científico y ahora les voy a contar algunos casos de cómo lo hemos hecho. Primero tenemos una alianza con el Museo Nacional de Historia Natural desde el año 2022 a la fecha. Esto nos ha permitido liberar en Wikimedia Commons más de 490 fotografías de especies animales, vegetales, eh, fungi. También nos ha permitido colaborar con el museo y trabajamos con el Sistema Nacional de Museos en general para capacitar al funcionariado del museo en, cuál es cómo pueden liberar conocimiento a través de Wikimedia Commons o Wikipedia y Wikidata. Y bueno, y se han hecho actividades públicas conjuntas que incluyen, desde talleres de edición, como charlas específicas de temas de plantas, también visitas guiadas al museo. La última actividad que tuvimos conjunta fue una editatón sobre plantas del Uruguay, plantas nativas. Y bueno, y además se han liberado 4 videos educativos que explican un poco el trabajo de el museo, que explica cómo se enumeran y se etiquetan los materiales biológicos en museos, cómo se realizan los moldes de las huellas de los vertebrados que después son expuestas en el museo, también el material de regurgitación de aves y cuál es la importancia de ese material, que puede ser un indicativo de las dietas de las aves y cómo se hace el montaje de ejemplares botánicos para el herbario. Todo esto está cargado en Wikimedia Commons y es de acceso abierto. Y, por ejemplo, para darles algunos eh, datos de cómo hemos contribuido, por ejemplo, en la editatón de plantas se mejoraron 17 artículos sobre plantas nativas de Uruguay, se crearon 3 artículos nuevos y se enseñó también a utilizar Naturalista UI, que es la plataforma uruguaya de iNaturalist, que te permite, una vez que sacas una foto, identificar la especie y decir dónde está ese registro de la especie que viste. Por otro lado, nos sumamos a una iniciativa de la Sociedad Uruguaya de Física, todo gracias a un integrante de nuestra comunidad que es parte y organizador de un concurso que se llama Fotofísica, que tiene más de 10 años llevándose a cabo. Y bueno, esta persona es de Wikimedistas de Uruguay, es un voluntario y además es parte de la organización de este concurso, lo que hizo que esta sinergia llevara a que podamos subir fotos de este concurso a Wikimedia Commons. Y bueno, y la idea de fotofísica eh, es documentar fenómenos físicos espontáneos, naturales o preparados, puede ser en un laboratorio o está dirigido básicamente a estudiantes de educación media y bueno, digamos, fotógrafos en general. Comenzó en 2024, pero este año, en 2025,
gracias al apoyo de Wikimedia Argentina y Wikimedistas de La Plata, de la Universidad de La Plata, se agrandó este concurso y les cuento un poco los resultados. Eh, en 2024 se habían anotado 95 personas, se subieron más de 130 imágenes eh, al Wikimedia Commons, pero este año, gracias a expandir el concurso a Paraguay y Argentina, además de ya el concurso se daba en Uruguay, concursaron más de 150 personas. Se subieron casi 400 fotos de fenómenos físicos que tuvieron que ser descriptos, o sea, una vez que se carga el fenómeno se explica qué es y eso le da muchísimo más valor a la foto que está subida en Wikimedia Commons. Y ahí les puse un ejemplo de una foto ganadora del 2024. Por otra parte, este año participamos de la Gran Biobúsqueda del Sur. La idea es que la Gran Biobúsqueda del Sur se desarrolla en primavera, que es el momento en el cual se pueden ver más especies animales, de vertebrados, y además se pueden ver mayores plantas en floración. Y la idea de la Gran Biobúsqueda del Sur es cargar registros de, bueno, de estas especies a iNaturalist y bueno, se capacitó a las personas para que cargaran fotos desde iNaturalist a Wikimedia Commons. Eso nos permitió mejorar bastante cuál es la calidad de la información que se carga a Wikimedia Commons, porque la idea era enviar personas que hayan tenido experiencia en fotografiar vida silvestre o vegetación y, y bueno, y se enviaron 5 fotógrafos profesionales a 5 áreas protegidas que aparte estaban en distintas partes de Uruguay, bastante separadas, lo que nos permitió tener una cobertura territorial bastante interesante, desde el norte de Uruguay hasta el litoral, limitando con Argentina, otra área protegida limitando con Brasil, una área protegida del sur sobre el Atlántico, y eso nos permitió tener una diversidad interesante de lo que se podía fotografiar. Y bueno, tuvimos alianzas con naturalistas de Uruguay y con Julana, que nos permitió, bueno, identificar mejor las especies que habían sido fotografiadas. Eh, es una forma de sumar más información y contenido sobre las especies en plataformas libres. Entonces, ¿cómo contribuimos? Bueno, como les contaba, se visitaron 5 áreas protegidas y se liberaron más de 258 fotografías liberadas, entre ellas la de este hermoso elefante marino. Y bueno, por último les quería contar de algo que está siendo desarrollado, que es un proyecto que fue seleccionado entre más de 400 proyectos globales por la UNESCO y la ONU y UNESCO Brasil, que la idea es que, bueno, el título del proyecto es Impulsando la integridad de la información sobre fenómenos meteorológicos extremos en Wikipedia y Wikidata. Este proyecto está liderado por Brasil y coorganizado con 6 países más de la región sudamericana, y la idea del proyecto es crear un modelo de datos estandarizados en Wikidata para eventos climáticos extremos, analizar la desinformación en Wikipedia, en inglés, español y portugués, para identificar tácticas comunes. Entonces la idea es que si vemos un fenómeno climático, no sé, inundaciones en Río Grande do Sul, ver si alrededor de esa entrada en Wikipedia existen casos de desinformación climática. Y bueno, Wikidata lo que hace es garantizar la interoperabilidad con estándares abiertos para facilitar la investigación global. Bueno, porque se va a desarrollar un esquema de datos multilingüe y reutilizable para documentar eventos climáticos de forma consistente. Y bueno, se van a incorporar herramientas de las APIs de la Fundación Wikimedia para identificar eventos de altos riesgos, poder predecir además afirmaciones falsas en tiempo real con modelos de lenguaje y mejorar la supervisión del contenido multilingüe. Esto es un proyecto que se está desarrollando y la verdad que tenemos muchas expectativas sobre cómo puede, los resultados de este proyecto que abarca la verdad que a la región
y va a aportar mucho sobre cambio climático y la integridad de la información sobre eventos climáticos extremos. Bueno, la presentación era cortita y creo que estuve dentro del tiempo, pero estamos abiertos a pensar juntas y juntos cuáles son los desafíos de crear ciencia abierta en las plataformas de Wikimedia. Muchas gracias. Muchas gracias, Martina, muy clara tu presentación. Vamos a guardar las preguntas para el final. Si la gente que está participando tiene preguntas, puede ir dejándolas en el chat también para no olvidárselas. Así que bueno, ahora es el turno de Julián, de WikiUNLP. Bueno, eh, buenos días. Soy Julián Cueto, del equipo de Wikimedistas de la Universidad Nacional de La Plata. Aquí están presentes varias de las personas que están involucradas en los proyectos o en las líneas de trabajo y actividades que voy a ir a presentar. Eh, un poco para contarles, Wikimedistas de la UNLP es un equipo que está conformado por docentes, por investigadores, por estudiantes, por profesionales que pertenecen a la universidad y al CONICET y otros organismos de ciencia y tecnología de Argentina. Y bueno, una de las grandes, o principalmente la gran línea en la que trabajamos es en ciencia abierta y comunicación pública de la ciencia en proyectos Wikimedia, siempre desde una perspectiva desde el sur global. Para esto, bueno, trabajamos en la mejora de contenido sobre ciencia y universidad en Wikipedia, pero también tenemos otras iniciativas en otros proyectos Wikimedia que apuntan eh, a la promoción de la alianza entre Wikimedia y el ámbito de la ciencia abierta. Además de eso, como trabajamos con investigadores y equipos de otros lugares de Argentina, hemos desarrollado la red de Wikimedistas en ciencia abierta, que bueno, que es un espacio en donde trabajamos y realizamos actividades con equipos de otras zonas de la Argentina, ¿sí? Eh, Bien, esto tal vez en este ámbito tenga que ver un poco con lo que ya venía diciendo Luis inicialmente, pero me parece que está bueno recuperarlo por si hay gente que no pertenece al ámbito wiki. ¿Por qué serían los proyectos Wikimedia potenciales aliados de la ciencia abierta? Bueno, en primer lugar, como mencionaba Luis y Martu recién, son accesibles, son interoperables, utilizan licencias libres, eh, y estos tres aspectos, bueno, van a ser muy importantes para promover esta potencialidad, ¿no? Además de eso, tenemos dos cuestiones que son también muy importantes. El multilingüismo, por un lado, recordemos que en la recomendación de la UNESCO para la ciencia abierta, el multilingüismo es un elemento central, eh, así como las posibilidades de colaboración. Pensemos, por ejemplo, en la presentación que hizo Martina recién, en donde las instancias participativas tienen un espacio central. Luego, bueno, hay un software de código abierto y la transparencia, ¿no? Eh, y por último, que filosóficamente y políticamente, tanto el movimiento del conocimiento libre y la ciencia abierta tienen muchos aspectos en común que está bueno visibilizarlos cuando dialogamos con la comunidad científico-académica. Desde Wikimedistas de la UNLP, bueno, trabajamos en tres grandes, podemos enmarcar a las actividades que tienen que ver con ciencia abierta en tres grandes grupos, pero teniendo en cuenta que desde nuestra perspectiva incluimos en ciencia abierta también GLAM, ¿no? Sobre todo por las características de las colecciones y los fondos con los cuales nos encontramos en el trabajo dentro de la universidad. Eh, es decir, son fondos y colecciones que se generan en un ámbito que está muy vinculado a la investigación científica, que hacen a la historia institucional, que pueden aportar eh, incluso a la historia de la ciencia y de la universidad, entonces los incluimos como como un gran todo. Bueno, estos son los tres grandes grupos.
básicamente, cuando hablamos de formación y capacitación, esto es un aspecto que para nosotros es central, sobre todo porque estamos en un ámbito vinculado a la educación superior y porque creemos que los espacios de formación y de capacitación, tanto en ciencia abierta como en Wikimedia, son un elemento muy importante a la hora de promover estas iniciativas, ¿sí? Es necesario trabajar con estudiantes de grado, con estudiantes de posgrado, con profesionales y también con estudiantes secundarios. Bueno, la Universidad Nacional de La Plata tiene varios colegios eh, de todos los niveles que se nuclean dentro de la universidad. Bueno, trabajar en estos ámbitos para generar eh, conciencia y comenzar a instalar qué es eso que llamamos ciencia abierta y cómo los proyectos Wikimedia pueden ser importantes para esto. Luego podemos hablar sobre las diferentes iniciativas, ¿no? Respecto a intervenciones territoriales y trabajo con comunidades, bueno, realizamos actividades con comunidades locales y con comunidades científico-académicas también. Algunas de ellas están por ahí focalizadas en un área específica o en una zona específica o en una ciudad, y trabajamos sobre, por ejemplo, el patrimonio natural y cultural de esa zona, y también trabajamos en actividades que están centradas ya en temáticas específicas, realizando editatones sobre cierta disciplina o bien campañas específicas, como por ejemplo una campaña de astronomía que hicimos a principios de año, o Wikiscience Competition, que está vigente en la actualidad. Luego les mando el enlace por si quieren participar. Eh, Luego, la promoción de los proyectos Wikimedia como infraestructura. Eh, bueno, esto se abre en tres subramas. Por un lado, la investigación. Estamos impulsando proyectos de investigación utilizando los proyectos Wikimedia. Eh, Principalmente estamos trabajando en temáticas que tienen que ver con la historia de la ciencia a partir de la producción, pero también estamos haciendo incursiones en el trabajo con objetos, con bases de datos abiertas sobre objetos arqueológicos o colecciones fotográficas vinculadas al patrimonio local y generadas en contextos de investigaciones etnográficas. Por otro lado, trabajamos junto con instituciones como bibliotecas, archivos y repositorios en registros y controles de autoridades, vinculando, interconectando, digamos, diferentes bases a partir de Wikidata. Y por último, estamos realizando exploraciones sobre estándares para la descripción normalizada y ver cómo pueden traducirse o adaptarse eh, a las facilidades que ofrecen los proyectos Wikimedia, que son muchas y que dependen del proyecto, ¿no? Una cosa es trabajar en Wikidata, otra cosa es trabajar en Wikimedia Commons, otra cosa es trabajar con datos estructurados en Commons, etc. Para esto vamos analizando diferentes posibilidades según el tipo de datos o metadatos con los cuales estemos trabajando. Bueno, esto para terminar, estoy bien de tiempo, no lo puedo creer, yo que siempre me extiendo. Eh, por un lado, para terminar, mencionar que tanto Wikimedia UNLP como la red de Wikimedistas en Ciencia Abierta es un proyecto integral que no apunta solo a la mejora de los contenidos que podemos encontrar en Internet sobre temáticas científicas o académicas, sino también a potenciar las interacciones entre el ecosistema wiki con la comunidad científico-académica. Y esto es importante, hoy mencionaba la formación, pero también es importante mencionar a que cuando hablamos de la comunidad científico-académica estamos hablando de una comunidad con sus propias lógicas y con sus formas de legitimación, ¿no? Eh, Tal vez para la gente que pertenece al ámbito wiki sea algo que está dado, pero para la gente que pertenece a la comunidad científico-académica, las potencialidades que pueden ofrecer los proyectos Wikimedia no necesariamente son tan visibles. Entonces es necesario trabajar y apuntamos a eso desde WikiUNLP y desde la red,
para estar presentes en eventos científicos, para estar presentes en revistas académicas también y poder generar instrumentos y antecedentes que sirvan para que la comunidad también nos vaya conociendo estas iniciativas. Por otro lado, bueno, mencionaba recién, los proyectos Wiki ofrecen una infraestructura que puede ser muy útil a la comunidad vinculada a la ciencia abierta, tanto para la investigación como para el resguardo y para la circulación o difusión de recursos abiertos, de fondos, colecciones, etcétera. Eh, Además, porque por esta cuestión que mencionaba al principio, de esta cercanía conceptual entre el conocimiento libre y la ciencia abierta, es posible trabajar en conjunto, acercando ambos mundos para la, la promoción de estas visiones respecto al acceso al conocimiento y al acceso al conocimiento científico en particular, ¿no? Y la transparencia y bueno, todas las recomendaciones que podemos encontrar en diferentes lugares respecto a la ciencia abierta. Eh, por otro lado, y esto van a ir en conjunto, los proyectos Wiki, bueno, facilitan el acceso, visualización y reuso de datos, de recursos, de metadatos, y encontramos que hay una adecuación bastante grande, bastante bien cubierta respecto a los principios FAIR por parte de principalmente Wikidata y Wikimedia Commons. También podríamos pensar en Wikidata en el modelo de las 5 estrellas y también ahí tenemos bastante para ofrecer y bueno, son cuestiones que podemos ir este, eh, desarrollando, ¿no? Eh, y bueno, por último, que es un complemento por el trabajo que tiene con metadatos, es un muy buen complemento para trabajar con repositorios y bases de datos. Muchísimas gracias. Eh, Hasta acá. Luego seguimos. Muchas gracias, Juli, por la presentación. Ahora es el turno de Pedro, de Humanidata, perdón. Tenía humanidades, pero no era humanidata. Así que Pedro, si puedes compartir tu presentación. Ahí está, perfecto, la estamos viendo. Pedro e Isabela, de la Universidad de Unicamp. Buenas, boa tarde a Buenas. todos. Vou falar em português. Peço desculpas, já tentarei falar despacito para, para todos me entenderem. Mas, enfim, creio que um pouco difícil vir falar depois de Júlio, porque Júlio acho que já falou várias coisas que eu pretendo abrir. Mas, enfim, queria falar um pouco com vocês esta tarde sobre três questões a partir da experiência desse projeto Humanidata, que não é um afiliado, não somos a Wikimedia Brasil, somos um projeto à parte pensando ciência aberta e especificamente pensando ciência aberta em América Latina, então muito bom estar nesse espaço tendo isso em vista. Mas, enfim, três questões que a gente tem pensado a partir desses 6 meses que temos de operação do Humanidata até aqui. O que é Humanidata? Vamos lá. Humanidata é um projeto de humanidades digitais focado em dados abertos e atualmente focado em ampliar as contribuições no Wikidata. Então, somos um projeto que pensa humanidades, ciências humanas no geral, e o Wikidata e as possíveis interfaces, né? Então, estamos desde abril, maio operando, somos eu, Ana Carla e Isabela, daqui do Brasil, pensando isso, formações, editatonas, talheres, né? Capacitações técnicas, pensando como que a gente pensa esse ecossistema, de alguma forma, essas questões mais amplas que a gente tem pensado até aqui. E aí eu queria trazer a citação da Sarita Albali, que, enfim, se não conhecem, é uma leitura bem interessante, é uma pesquisadora que pensa a ciência aberta aqui no Brasil, que fala, né? Entender o significado do atual movimento pela ciência aberta implica reconhecer a sua inserção num contexto mais amplo, de uma forte tensão entre a socialização do conhecimento, da informação e da cultura, aí entra o GLAM, como o Julian falou, de um lado, e a sua apropriação privada do outro, né? Então, algo que para nós, wikimedistas, é muito claro, né? Essa tensão o tempo todo entre os interesses privados do conhecimento e colocar cercas ao redor daquilo que deveria ser livre e deveria estar circulando, né? E aí, nesse sentido, penso que a ciência aberta, ela conecta muito com os princípios da Wiki. Mas, a partir disso, né, acho que é importante a gente pensar primeiro que ciência aberta estamos falando,
né? E isso é um debate que não é de hoje, né? A taxonomia da ciência aberta e o que falamos quando falamos de ciência aberta, né? E aí acho que precisamos pensar se a ideia de ciência aberta como simplesmente um acesso gratuito a um artigo ou um acesso aberto a um artigo nos basta, né? Porque esse é o modelo da ciência aberta predominante, que não rompe efetivamente com a lógica do mercado acadêmico como um todo, né? Segue uma lógica mercantil, individualista e competitiva, né? Enfim, uma ideia de métricas e índices que são, em última instância, voltados para avaliar o indivíduo, o mérito do indivíduo que pesquisa, né? E aí, essa é uma das questões que a gente tem feito dentro do Manidap. Muito disso que eu estou trazendo aqui foi o Thiago Lubiana, que é um colega aqui do Brasil, que falou em uma charla do Manidap alguns meses atrás. Se não é possível a gente pensar uma ciência livre, né? Open source, guiada pelos princípios FAIR, em licença CC0 e colaborativa. Essa me parece ser a ciência aberta que deveríamos estar defendendo, né? Porque existem múltiplas ciências abertas, mas se estamos aqui, e aí acho que, de novo, o Ruli acho que traz esse ponto, né? É uma posição política pensar em Wikidata, pensar essa interface entre ciência aberta, é pensar modelos políticos de produção de ciência, modelos, enfim, né? Horizontes teóricos, filosóficos e políticos sobre o que é ciência, o que é aberto, o que é livre, o que é conhecimento, né? E aí penso que nesse sentido, o Wikidata tem algo muito potente para pensar a produção científica a partir da América Latina, né? A ideia de uma modelagem coletiva de dados baseada no consenso, né? Essa epistemologia que é uma epistemologia do consenso, né? Entre debates de propriedades, comunidades de prática ao redor de um determinado tipo de dados, sejam dados etnográficos, dados de biodiversidade, dados históricos, dados das ciências sociais. É, Claro, cada área da ciência, cada disciplina vai ter os seus próprios vícios e as suas próprias linguagens, mas a partir dessas comunidades de práticas, como nós criamos, a partir da nossa realidade da América Latina, que é distinta do norte global, como pensamos essa forma de fazer ciência, né, em última instância. Essa é a primeira questão. A segunda questão é justamente do local de onde falamos, né? Aqui eu trouxe uma foto de um evento que fizemos na Universidade de São Paulo há poucos meses atrás, em que a sala de computadores estava fechada e tivemos que ensinar as pessoas a editar o Wikidata no quadro, com giz, né? Então aqui temos a Isabela, minha companheira, fazendo o que é uma declaração, o que é um quid, o que é um PID no quadro à mão para ensinar as pessoas, né? Isso é o que a gente fala dos nossos problemas de infraestrutura que eu imagino que é diferente, né? Ser wikimedista, ser cientista na América Latina é desigual, né? A competição ela é desigual com a realidade do norte global, né? E aí acho que isso já é importante para pensar também questões políticas do nosso próprio movimento Wikidata, né? E pensar a Wikimedia a partir da América Latina. É logística para eventos, é a conectividade, né? Quem já fez evento Wikimedia fora das capitais, né, aqui no Brasil, fora do litoral, no sertão, sabe as dificuldades que isso envolve. Então, questões de infraestrutura que são questões que são próprias do nosso sul global, né? E, ao mesmo tempo, linguagem, né? Pensar a comunidade técnica na Wikimedia hoje, e não só na Wikimedia, na ciência no geral, é ter que falar inglês, né? Ter que lidar com documentação em inglês, ter que lidar com ferramentas em inglês. E há uma barreira aí, né? E há uma questão que é uma questão política também, né? Porque o inglês, né? Existe a questão, claro, na nossa realidade do português e do espanhol, como estamos aqui nessa própria fala, né? Um pouco metalinguístico essa questão. Mas isso, né, assim, como essa tradução e essa adaptação da documentação também é um trabalho invisível, né? É um trabalho que muitas vezes é voluntário e ignorado em última instância, né? O inglês, de alguma forma, você é obrigado a aprender para conseguir fazer, né, coisas com o Wikidata, né? Então, essa é uma segunda questão que eu queria trazer para vocês. Um pouco falando como historiador, né, que é de onde eu venho, que é uma questão mais ampla, e aqui os colegas do México têm uma contribuição interessante nisso, que é pensar a bibliometria histórica, né? Pensar como os nossos dados, enfim, seja no Cielo, seja no GeoNet, enfim, todos esses grandes repositórios latino-americanos, eles têm uma data, né? E eles são praticamente uma data pós-internet. Nós não temos
Acho que a minha internet caiu. Opa, estão me ouvindo? Hum. Ah, tô me ouvindo. Beleza. Essa, tá, essa questão mais ampla que é, nós não temos, se você pegar o Wikidata hoje e fazer esse levantamento, as os trabalhos, né, artigos científicos livres, pré-1990, a América Latina já tem um gap que é maior do que se a gente pega os dados de 2024, né? Nós somos, em última instância, um continente sem história, sem memória acadêmica, né? Então, como fazemos, como pensar as produções anteriores, né? Como a gente pensa, por exemplo, enfim, quem foram as pessoas pioneiras nas universidades latino-americanas na década de 60, na década de 50, em 1890, né? São questões que fazem parte também desse universo de desigualdade epistêmica dos dados, né? E aí, enfim, algumas coisas que nós, enquanto humanidade, temos pensado. Esse ano fizemos uma parceria com um projeto de bancos de teses e dissertações em história no Brasil. E essa é uma árvore genealógica, genealógica, de tese de doutorado a partir do Jean Gagé, que foi o primeiro doutor, primeiro orientador de doutorado em história no Brasil, na década de 1950. E a partir dele, fizemos os dados de todas, a partir do banco de dados de um parceiro, esse dado de professores que atuam até hoje, nessas 5 gerações, digamos, de historiadores desde então. Então, são alguns tipos de dados possíveis para pensar a história da ciência na América Latina, do conhecimento na América Latina, que também é importante, né? Não só aquilo que estamos produzindo hoje, e produzimos cada vez mais, e precisamos de, enfim, trabalhar, botar o Escolha para trabalhar e continuar, enfim, mapeando as revistas, como o Luiz falou, né? Mas também olhando para trás, olhando para o nosso repositório histórico das nossas universidades, enfim, dos nossos grupos de pesquisa, etc. Essas foram 3 questões, né? O tempo é curto, mas assim, a minha conclusão no geral que eu queria trazer, um pouco como horizonte político para esse espaço, é. Alô? Oi? Alô? Boa... É, sim. Bom, Ah, é, sim, que já me marcou para ver o negócio do piso, né? O senhor está aí na porta? perdão. Flavia, ¿tenés el micrófono prendido? Ah, tá. Não, tudo bem. Ok, eu estou em casa. Viu? Pode vir. Mary, ¿lo podés mutear? Pronto, perdão, gente. Bom, só deixa eu me readequar aqui. Mas, assim, em termos de conclusão, eu já passei do meu tempo, mas só para colocar para vocês, temos muito por fazer, né? Acho que essa é a conclusão, né? Aproximar o Wikidata com movimentos de ciência aberta na América Latina, laboratório de humanidades digitais, repositórios, revistas. E aí, nisso, uma coisa que nós temos trabalhado como Humanidata é pensar 2 tipos de evento. Uma coisa é a parceria com bancos de dados e fazer subidas em massa, um pouco do que o Luiz falava sobre, enfim, né, aproveitar o poder de computação de grandes bancos de dados, mas também fazer algo que estamos mais acostumados a fazer com Wikipédia, que é fazer editatonas e concursos de edição com qualidade, né? Assim, humanizar os dados e pensar como qualificamos os dados de indivíduos, de pesquisas, de um determinado grupo de pesquisas, focando em referências, qualificadores, também aproveitar essa infraestrutura que o Wikidata permite de qualidade da informação, né? De integridade da informação. Isso também é pensar essa infraestrutura de uma forma qualitativa. E aí, pensando para 2026, nessa ideia de horizonte político, né, teremos uma hackathon na América Latina tão logo, se tudo der certo. E estamos fazendo já, né? Carla esteve semana passada conosco, né? Falando sobre isso, né? Assim, sobre o Wikidata na América Latina, nossos horizontes entre o português e o espanhol, entre os países da região, como a gente constrói uma agenda regional, né? Que nos une, qual é a nossa comunidade de prática a partir desses dados, né? E, enfim, para fechar, é isso, né? Preciso reafirmar: ciência aberta só é plena quando promove justiça epistêmica, equidade da informação, diversidade e autonomia regional. É isso. Desculpa ter passado 2 minutinhos do tempo, mas é um pouco do que eu queria trazer para essa discussão hoje. Bueno, muchas gracias, Pedro. Por allí tenés varios comentarios de Silvia, sobre todo en el chat, de que estaba pendiente de la conversación y que te parecía muy interesante tus propuestas. Bueno, vamos a pasar entonces a Wikimedia Argentina, que entiendo que está Maju.
Efectivamente. Y mi presentación va a estar un poco más enfocada en un aspecto de una línea que tenemos dentro del programa al que yo pertenezco, que es Comunidad e Incidencia Pública. Me voy a correr un poquito de las otras presentaciones que tuvieron una mirada más general, me pareció muy interesante, y voy a ir a algunos aspectos un poco más particulares en el caso de la experiencia de los proyectos comunitarios de Wikimedia Argentina. Bueno, los proyectos comunitarios son un programa de acompañamiento que, por supuesto, tienen definidos un objetivo, tienen objetivos, marco estratégico, y los resultados también vamos evaluando de las ediciones anteriores. Entre los objetivos que tiene este programa está justamente fomentar la creación de conocimiento libre en los proyectos wiki, su uso y su divulgación, a la par que ampliar la comunidad Wikimedia, en particular la comunidad Wikimedia argentina, en distintas localidades o instituciones, y promover la ciencia abierta, y acá enlazo un poco con lo que decía Juli, y la cultura libre, no lo vemos como dos campos separados, sino en interrelación, y ahora voy a desarrollar un poquito por qué. El marco estratégico que les mencionaba antes tiene distintas áreas temáticas. Yo hoy me voy a vincular específicamente con el área que yo acompaño, que es ciencia abierta, ambiente y biodiversidad, pero como ven hay distintas áreas, y eso tiene que ver con la posibilidad de que haya personas que trabajen distintos temas y no solamente cerrarnos a cierto tipo de comunidades, ¿no? Bueno, este proyecto, los proyectos comunitarios, nacen como tales en 2017 como una iniciativa muy pequeña, orientado muy a la comunidad wikimedista que ya existía en ese momento, y más o menos se centraba en apoyar económicamente, por ejemplo, con los traslados o con el hospedaje, algún congreso o alguna actividad específica, o hacer una salida fotográfica. Básicamente ese era el tipo de programa que era en ese momento. En 2022 se abre a nuevas comunidades y también se reformula bastante la lógica de los proyectos comunitarios. Ese año se inscriben 13 proyectos. En 2023, en el marco de esta reformulación, en la cual básicamente lo que sucede es, se otorga un fondo de apoyo económico que ya es más grande, no eran solamente los traslados y los viáticos, se incluye un pequeño fondo destinado a honorarios, se incluyen traslados, se incluyen algún recurso que esa grupalidad requiera. Estoy pensando justo que la veía Luli por ahí, Luli Trusi, del grupo de observadores de anfibios. En el caso de ellas, que se anotaron, por ejemplo, acá está la red de observadores de anfibios, el equipamiento que recibieron fue justamente para las salidas de campo que ellas hacían, ¿no? Con los wader y con los equipos para poder tomar fotos, bueno, las mochilas, que son, nada, equipamiento que es costoso para organizaciones pequeñas que hacen todo su trabajo de manera voluntaria, y si bien muchas veces están vinculadas a espacios académicos, otras veces no, o cuando lo están igualmente no tienen apoyo de esos espacios académicos, no apoyo económico, sino apoyo institucional o más simbólico, pero no financiero. Bueno, en 2023 lo que quería destacar es el crecimiento en la convocatoria, pasa de ser de 13 proyectos postulados a 55, de ahí seleccionamos 4 y 3 son los que se ejecutan. De la línea de ciencia abierta son estos dos que ustedes observan acá. La red de observadores de anfibios, un proyecto anclado especialmente en la provincia de Buenos Aires. Básicamente lo que ellas trabajan es justamente la conservación y la preocupación por los anfibios en el ecosistema de la provincia de Buenos Aires, pero también lo piensan de manera más amplia. Y sobre eso capacitan y recuperan saberes de las personas locales, ¿no? Yo recuerdo haber ido a una de las salidas nocturnas en San Miguel, en la reserva urbana con la que ellas trabajaban, y había muchas personas del barrio que lo que compartían era cómo se había ido transformando el ecosistema, ¿no? A raíz de justamente la cementación, que era algo que ellas iban reponiendo, ¿no? En este lenguaje que tal vez es más académico, pero que dialoga mucho con los saberes propios de las personas. Entonces ahí se producía ese cruce tan potente de
personas formadas en espacios académicos y personas en sus barrios diciendo, este barrio antes estaba lleno de anfibios y hoy en día, si veo un anfibio de casualidad, me quedo y le tomo una foto por curiosidad. Entonces ahí, pensando esas interacciones, las íbamos viendo en el desarrollo de los proyectos. En el caso, por ejemplo, de Especies sin Fronteras, se trató de un proyecto vinculado al mapeo y al registro fotográfico en 2 etapas fue de plantas nativas del piedemonte mendocino, ¿sí? En la cordillera de los Andes. Acá les comparto algunas imágenes que se hicieron en el marco de los proyectos que tenían entre los objetivos que hacer contribuciones además a Wikimedia Commons, a Wikidata y a Wikipedia. Y bueno, obviamente esas imágenes quedan todas liberadas y están en las categorías que después cuando les comparta el PPT las pueden ver porque realmente son bellísimas y además son muy útiles también para quienes investigan biodiversidad en otros lugares o en regiones que son comunes, que comparten también ecosistemas. En el 2024 se inscribieron 65 proyectos. Esto lo destaco porque me parece interesante ver cómo a medida que esta iniciativa se va volviendo un poco más pública, porque no diríamos también que es muy difundida o conocida, pero sí en ciertos espacios académicos, cada vez hay más postulaciones y más interés de parte de personas que pertenecen a instituciones académicas y que están vinculadas a la investigación y de personas que son de otros ámbitos, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque justamente trabajamos con otros programas que son educación en el 2024 y en el 2025 con el programa de cultura, que son 2 programas también que funcionan aquí en Wikimedia Argentina. Por ahora venimos manteniendo desde el año pasado un total de 6 proyectos seleccionados, porque es lo que entendemos que lo hace viable y posible en el marco de otras actividades que realizamos. Y este año me parece interesante, como para no ir tan en profundo y poder mostrarles un poco una foto general, seleccionamos 2 propuestas que tienen que ver con una con insectos, que está ubicada en Misiones, en Posadas, y otra propuesta que está ubicada en Santa Fe, y que ellos investigan justamente plantas trepadoras. Un proyecto investiga insectos y otro plantas trepadoras, y ahí entre ellos además empezó a haber distintos cruces muy interesantes, que eso lo dejaré para otra charla para no irnos por las ramas. Bueno, nosotros hacemos una selección previa, se hace una puntuación, se hace con doble ciego, todo esto para justamente buscar la transparencia y evitar ciertos sesgos de conozco a tal persona que presenta este proyecto, entonces lo elijo, y poder elegir proyectos que entendemos que van a contribuir a generar espacios de ciencia ciudadana, ¿no? En todos estos proyectos tiene que haber una pata muy fuerte local y comunitaria, que puede ser una charla, puede ser una salida fotográfica, puede ser un editatón. En general hacen las 3 cosas y van aprendiendo también las personas, porque muchas veces, sobre todo estas 2 comunidades, conocían algo de Wiki, pero no eran editores y editoras, por ejemplo, o no habían organizado eventos antes. En el caso de Wikimedia Argentina, lo que nosotros hacemos es, bueno, dar un plazo de implementación, acompañar la ejecución y rendimiento de gastos, firmamos un convenio y además ofrecemos instancias de capacitación que son obligatorias más que nada porque entendemos que es una herramienta muy útil para poder ejecutar e implementar el proyecto. A lo largo de la implementación, bueno, acá decía, ¿no? Tenemos instancias de formación, nosotros vamos traqueando, bueno, ahí dice Event Metrics, pero yo más que nada uso el dashboard, y también algunas formas un poco más rudimentarias de conteo de los artículos y de las fotos o videos. Y también hay espacio para que los proyectos puedan hacer cosas distintas y creativas, algo que tomaba nota que no está reflejado acá mientras los escuchaba, es que nuestra propuesta también tiene que ver con pensar una ciencia abierta, justamente que rompa la endogamia de la academia, ¿no? Y también del mundo wiki, o sea, que se produzcan quiebres en los 2 lugares, no romper en un sentido de destruir, sino de producir quiebres, fisuras, huecos, grietas, ¿no? Por donde puedan suceder otras cosas, puede haber otros cruces y otros intercambios. Además, eso permite algo que les quiero mostrar por acá, que es, por ejemplo, la digitalización de un herbolario. Este herbolario
es de principios del 1900, y este es un trabajo que hizo el equipo de Mendoza de digitalizar parte del herbolario, y fue muy trabajoso para ellos. Ustedes muchos están en espacios académicos y saben que esos herbolarios son muy cuidados, muy resguardados, y que hay mucho temor, ¿no? De qué sucede si yo es, este herbolario que tiene 100 años lo socializo, lo abro, lo comparto, se pone en peligro mi colección, mi saber, mi conocimiento. Bueno, todas esas fueron preguntas que ellos iban encontrándose y que iban intentando desarmar y justamente intentar cambiar lógicas, ¿no? De producción de saber. Después, otra de las cosas que sucedió, además de imágenes muy hermosas de fotos, fue espacio para la creatividad. Esto ocurrió en otro de los proyectos previos, que fue de 2024, que fue Micromanía, dinamizado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Villa Regina, y ellos le dieron espacio a Micromanía, ¿no? Se llamaba, y este era un espacio artístico donde creaban justamente con las distintas muestras arte, ¿no? Entonces también hay algo de romper un poquito ese formato académico que habilita nuevas formas de pensar la ciencia o formas que ya existían, pero tal vez ahí no se habían llevado adelante. Bueno, después, por supuesto, imágenes que hasta hoy no teníamos en Commons, ¿no? Poder incorporarlas, poder mejorar datos en Wikipedia y en Wikimedia, poder hacer estas distinciones de, bueno, son insectos o son otro tipo no, yo no recuerdo ahora la palabra y no quiero meter la pata porque me estuvieron machacando, pero bueno, no es mi campo disciplinar. Pero pensaba también en algo que tiene que ver con la diversidad de audiencias a las que podemos llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el marco de esta actividad que hicieron el equipo de las plantas trepadoras de Santa Fe, ellos donaron un herbolario al Museo de Santa Fe, hicieron una capacitación para 40 personas, que algunos eran estudiantes y otras eran personas aficionadas a las plantas. Algunas personas vinieron desde la provincia vecina, que por suerte queda muy cerquita, entonces pudimos ya ahí como expandir el proyecto hacia una localidad vecina. Gente que en el caso de Posadas, ¿no? Que también hay aficionados y aficionadas a las aves que venían a los recorridos de insectos, entonces estaban incorporando otros saberes. Y bueno, y acá un poco los resultados cuantitativos están parciales porque todavía los proyectos están cerrando, pero a grandes rasgos, hasta ahora de estos dos proyectos hay 120 fotos subidas. Como ven, son fotos de alta calidad, de alta resolución, que llevan mucho trabajo y un momento específico del año, no se pueden hacer en cualquier momento. Después los artículos de Wikipedia, hay varios, todavía ahí me queda traquearlos bien. 70 personas al menos hemos alcanzado a través de los proyectos, y podemos decir que estamos en condiciones hemos sumado 6 nuevos editores que comprenden perfectamente cómo editar en cualquiera de estos 3 proyectos, y sumamos 3 liderazgos. Después, en términos de resultados cualitativos, logramos consolidar comunidades en Mendoza, en Posadas, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, y también, como decía antes, nuevos editores y liderazgos en la comunidad Wiki Argentina. No sé si todos saben, porque algunas personas no son de Argentina, pero Argentina es el octavo país más largo del mundo. Entonces, cuando destacamos hemos llegado a tal o cual localidad, quiere decir que estamos tratando de pensar en Argentina por fuera todo el tiempo de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, de La Plata, o de Córdoba y Santa Fe, que son los grandes centros urbanos y de producción de saber del país. Bueno, creo que con eso estoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maju. Ya tenemos una pregunta, así que después te la vamos a compartir. Nos queda para cerrar entonces a Carla de Wikimedia Chile. Hola a todos, todas de nuevo. Lo que les voy a presentar hoy día es básicamente los resultados de una mini investigación que hice este último tiempo, que fue más un análisis documental sobre los proyectos Wikimedia y ciencia abierta acá en América Latina, específicamente porque me ha pasado mucho en muchos, como muchos lugares que voy y hablo sobre ciencia abierta, que hay gente que me pide específicamente como la publicación, o como la publicación académica, o me pide la bibliografía, ¿cierto? Más allá de yo decirles Wikimedia y ciencia abierta es esto,
eh, son dos áreas que se complementan mucho, como que necesitan la bibliografía. Entonces, dicho eso, cuando salió lo del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, fue como, ok, veamos si podemos hacer algo más documental y algo que quede plasmado las intersecciones entre estas dos grandes áreas. Entonces, también el como por qué esta alianza, y creo que ya lo han mencionado en todas las presentaciones de hoy día, y es que es básicamente América Latina sí es uno de los grandes pioneros en lo que es el acceso abierto, pero también tenemos varios desafíos estructurales, varios faltas de visibilidad, ¿cierto? De apropiación del conocimiento científico, muchas cosas vienen del norte global, pero también tenemos, a diferencia de otras partes del sur global, tenemos harta representación de afiliados Wikimedia, tanto capítulos, grupos de usuario o personas que utilizan los proyectos. Entonces, se puede hacer una alianza en esta área. Una de las cosas que también estuve haciendo en esta publicación, creo que hay un micrófono abierto, por si acaso. Bueno, fue también entender y plasmar visualmente cuáles son los aspectos que son comunes en tanto la ciencia abierta como el ecosistema Wikimedia. Entonces tenemos básicamente lo que es el acceso abierto, los datos abiertos, en lo que es código abierto, claro, la ciencia abierta también tiene la parte de hardware. Nosotros en el ecosistema Wikimedia no generamos hardware, pero sí todo lo que es código abierto, todo lo que es también la infraestructura abierta, pero en el caso de la ciencia abierta, ellos se mueven mucho con la evaluación abierta y en el caso de nosotros, la parte de licencia abierta es más, eh, no es restrictiva en el tanto de la licencia, sino que utiliza más una licencia más abierta. Lo digo con un ejemplo de que en el caso de la ciencia abierta, todavía se sigue utilizando las licencias Creative Commons no comerciales. Y en el caso de, el ecosistema Wikimedia, esas no están permitidas, por ejemplo, en Wikimedia Commons, ¿cierto? Pero también tenemos los recursos educativos abiertos en común, la participación abierta comunitaria, la apertura a la diversidad de conocimientos. Entonces, cuando yo empecé a mostrar que no es un gráfico, pero esta imagen, igual las personas del área de ciencia abierta quedaban asombradas de que el ecosistema Wikimedia tenía tantos puntos en común. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que hice, o principalmente lo que hice para este análisis documental, fue encontrar instancias de ciencia abierta y proyectos Wikimedia en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. ¿Por qué no tomé otros países? Porque esto fue algo exploratorio, básicamente. Y obviamente prioricé casos que tuviesen documentación disponible, ¿ya? O sea, que tuviesen una publicación en DIF, en el blog del movimiento Wikimedia, o en alguna página del mismo afiliado Wikimedia, ¿cierto? Porque no me servía mucho que alguien me dijese, hice esto, pero después no podía leer específicamente lo que se hizo, entonces prioricé la documentación. Priorice también algunos proyectos comunitarios o que sean con instituciones para ver también la lógica no solamente del afiliado o afiliadas Wikimedia, sino también las contrapartes. Hice 2 proyectos por país para que sea equitativo y también que fuesen en los últimos 2 años, ¿ya? Para tener cosas más frescas. ¿Cuáles son las cosas o los proyectos que tomé? En Argentina tomé la actividad complementaria de grado de la carrera de antropología que hicieron las personas de WikiUNLP de la Universidad Nacional de La Plata. También tomé lo que Maju mostró hace nada de las especies sin fronteras. Tomé también en Brasil el Wiki concurso de iNaturalist. También todo lo que hacen desde Humanidata. En el caso de Chile, tomé específicamente todo el trabajo que hemos estado haciendo con el servicio de bibliotecas de la Universidad de Chile, que es todo el uso de Wikidata, de Sparkle, pero también toda la participación en los módulos de licencias abiertas.
Y tomé también el concurso de Wikiscience Competition que nosotros hicimos en Chile durante, si no me equivoco, como agosto, pero que también es un concurso que a nivel internacional está siendo, está ahora mismo pasando. Y en Uruguay tomé también la Editácora Submarina, que fue un proyecto bien bonito con una expedición que se hizo, y Fotofísica, que también por ahí lo mencionaron, que bueno, que es orientado a promover la ciencia a través de la fotografía. Después de leerme toda la información de de estos proyectos, lo cual agradezco mucho que lo hayan sintetizado en distintas partes. Vi 5 dimensiones del aporte de Wikimedia hacia la ciencia abierta, como para que cuando les pregunten, estas son las 5 dimensiones específicas que podrían servirles. Y una, por ejemplo, es la infraestructura técnica que tenemos. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, ellos en su portal de investigadores reutilizan todos los datos de Wikidata, ¿cierto? Pero también nuestras plataformas Wikimedia nos ayudan a visibilizar cierto conocimiento. El caso de la Wikiscience Competition, o como le llamamos nosotros acá en Chile, Wikiciencia, para que sea más español, eh, utilizamos Wikimedia Commons para difundir las imágenes científicas. También está la dimensión de la visibilidad del conocimiento local. O sea, en el caso de la editácora submarina, estaban documentando especies que en ese mismo entonces había una expedición buscando en el mar, ¿ya? Entonces era algo sumamente como del día que estaba pasando ahí mismo. Tenemos también las especies sin fronteras que visibiliza la biodiversidad local, todo lo que es la participación ciudadana, que de hecho lo mismo, la bitácora submarina tenía la parte de que la misma ciudadanía estaba al tanto de lo que pasaba con esta expedición y por lo tanto podían participar también de esta bitácora. Pero de la misma manera, por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata podían editar y también participar de otros proyectos como parte de su propia formación. ¿Ya? Entonces eso también es algo bien importante a considerar. Todo lo que son los datos interoperables, Humanidata que trabaja harto con Wikidata y distintas áreas, pero también de nuevo el portal que nosotros tenemos con la Universidad de Chile que reutiliza todos los datos de los proyectos Wikimedia y también una dimensión que es la formación en lo abierto porque muchas veces cuando se hacen formaciones en ciencia abierta, se piden formaciones en licencias abiertas y ahí a nosotros nos ha pasado mucho de que si nos llaman a nosotros para hacer la formación en licencias abiertas, nosotros hacemos la formación en Creative Commons, en dominio público, en todo lo que sea, pero si lo hace alguien que viene del ámbito académico, inmediatamente eh, pone a disposición las licencias Creative Commons no comercial. Entonces, hay una diferencia de cómo nosotros interpretamos el, lo abierto en sí, y eso para nosotros es muy necesario que vayamos directamente a formar a las personas en términos de licencias para poner como en la mesa todas las licencias y no solamente las no comerciales. Ahora, está muy bueno que tengamos estas 5 dimensiones, que podamos llegar a las instituciones diciéndole que la ciencia abierta interioriza mucho con el ecosistema Wikimedia, pero a la misma vez tenemos varios desafíos, sobre todo en América Latina, que no es imposible dejar de lado. Y uno, por ejemplo, es lo que les comentaba de las licencias no comerciales. ¿Ya? Muchos materiales de universidades, de hecho, esta misma presentación, o la que mandaron directamente del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, la licencia con la que quedaba predeterminada era una licencia no comercial. Y de hecho, la publicación que yo también presenté al Congreso, por defecto me pedían dejarla en no comercial. Y yo obviamente lo cambié. No, no había posibilidad.
pero es algo que se utiliza mucho en América Latina. Hay un desconocimiento también del ecosistema Wikimedia, tanto, bueno, en este caso bibliotecas que no conocen el potencial de Wikidata, entonces no lo consideran para utilizar en sus propias colecciones, es un desconocimiento también de cómo funciona el ecosistema en sí, no tanto de lo que yo puedo utilizarlo, sino de eh, cualquiera puede hacer cualquier cosa en los proyectos Wikimedia y eso significa que todo está mal. ¿Ya? Eso es lo típico que nosotros nos comentan y tenemos que llegar y decirles que eso no es así. O sea, que sí, todo el mundo puede editar, pero hay reglas al respecto. Hay una desconfianza académica, docentes que llegan y dicen que Wikipedia no es confiable, que no se puede trabajar con ella, que es básicamente Wikipedia, porque como no conocen los otros proyectos, se centran en desprestigiar Wikipedia. También hay una falta de reconocimiento institucional, y esto a mí me lo han mencionado varias veces, y es que académicos o académicas que quieren contribuir a Wikimedia no lo pueden hacer de una manera como, o no lo pueden hacer siempre porque necesitan espacio para poder investigar, lo cual es muy factible, pero sus contribuciones a Wikimedia, a pesar de que sean poniendo su investigación para el conocimiento de todos, no son válidas para las universidades como para ponerlos dentro del horario laboral. Entonces, no tienen tiempo, no lo pueden pasar por la universidad, entonces es muy complejo para que puedan seguir agregando su propia investigación o investigación que ellos sepan, no necesariamente suya, sino que sepan del tema, no lo pueden hacer porque no es válida en las evaluaciones docentes. Y también las brechas técnicas, en el caso de algunos proyectos, específicamente Wikidata, por ejemplo, que es Sparkle o incluso OpenRefine, que es difícil sin una capacitación previa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay varios desafíos que podemos ir haciendo, o sea, que podemos ir atacando, básicamente, desde el lado del movimiento Wikimedia, porque también son desafíos que podemos llegar y buscar alguna solución. O sea, en el caso de las no comerciales, es tener una conversación, una conversación un poco más con abogados, yo diría, pero es poder entender el por qué la gente o es tan reacia en el caso de no comercial. O incluso el desconocimiento del ecosistema. Es cosa de llegar y hacer capacitaciones o charlas que tengan que ver con el ecosistema Wikimedia, cómo funciona. El caso de la falta de reconocimiento institucional es un poco más difícil, pero si hay algún proyecto que se puede involucrar ahí, las cosas Wikimedia y van dentro de todo lo que es un proyecto, también es algo que se puede ir haciendo. Y en el caso de las brechas técnicas es hacer capacitaciones o acompañar a las personas para que puedan utilizar estas herramientas. Entonces, finalmente, una de las cosas o la frase con la que quiero que también nos quedemos es que si bien nosotros tenemos la parte de ciencia abierta y la parte del ecosistema Wikimedia, no son totalmente aislados, sino que se pueden utilizar en conjunto y lo hemos visto acá en todas las presentaciones que han estado dando, que todos utilizamos los proyectos Wikimedia para trabajar con la ciencia abierta de distintas formas, porque al final los principios son básicamente lo mismo, pero el cómo hacemos o cómo llegamos al principio es distinto, ¿ya? Entonces, finalmente apostar por Wikimedia es apostar por una ciencia más justa, plural y al servicio de todos los bienes comunes. Y eso, muchas gracias. Bueno, esta fue nuestra última exposición. Queríamos abrir el espacio para preguntas porque vemos que se nos está pasando un poquito el tiempo. Teníamos una pregunta general que si quieren también en sus intervenciones las pueden ir contestando mientras vamos sumando algunas preguntas del público. Yo tengo anotado un par.
Habíamos pensado en esto, bueno, retomando por ahí algunos de los aspectos que señalaba Carla, en cuáles eran los desafíos que enfrentan los proyectos Wiki para hacer ciencia abierta, ¿no? Sobre todo en este contexto político y cultural que es América Latina. Entonces, si quieren alguno tomar la palabra, ir contestando esta pregunta, y también invitamos al público luego a intervenir para hacer sus comentarios o preguntas. Yo si quieren respondo rápidamente porque justo era un punto que tenía anotado y no lo llegué a compartir, es que justamente, bueno, especialmente en el caso de Argentina, en un contexto donde las universidades están siendo, las universidades públicas desfinanciadas, nuestra línea de microfinanciamiento viene justamente a poder brindar un pequeño apoyo, ¿no? Ni un parche le llamaríamos, pero hay algo de eso que también es importante, o sea, pensar la ciencia abierta corriéndonos un poco del voluntarismo también, ¿no? Y de siempre hacer todo en ese tiempo extra que le robamos a otra cosa para poder socializar saberes. Entonces, tiene que ver también con eso, con acompañar financieramente, que no sea solo todo esfuerzo en la vida. Gracias, Maju. No sé si alguien más quiere agregar algún aspecto a estos desafíos. Martín, Tina Espinosa tiene la mano levantada. Gracias. Sí, bueno, rápido, no sé, ¿qué tan viable sería llevar esta propuesta de crear dentro de los proyectos de la fundación, pues justamente un área de ciencia abierta vinculada a los proyectos? Yo creo que desde la región, pues ustedes están dando justamente la documentación de estas experiencias y obviamente pues también hay otras experiencias que conocemos en otros idiomas y en otros capítulos. Y bueno, pues para aquellos que forman parte de los capítulos, a lo mejor es momento de llevar a cabo esta propuesta a la fundación, ¿no? Crear un área específica dentro de la fundación vinculada a la ciencia abierta, ¿no? Sabemos que hay un área dedicada a la educación o al movimiento educativo abierto, a los recursos educativos abiertos, etcétera, y bueno, ¿por qué no hacer una específica o vinculada o integrada de ciencia abierta, ¿no? Eso. Gracias. Tienen levantado Pedro y Julián la mano. No sé quién quiere primero hacer. Pedro. Va, Julián. Bueno, Bueno, gracias. Bueno, la verdad que muy interesantes todas las presentaciones y las intervenciones. Eh, hay varias cuestiones que me parece que se constituyen como desafíos posibles. Eh, Carly creo que mencionó a varios de ellos. Eh, yo pienso que hay una cuestión que tiene que ver con las instancias formativas, por un lado. Insisto mucho con esto porque esto es un problema tanto para los proyectos wiki como para la ciencia abierta en general, la necesidad de tener instancias formativas para que esto no quede en una esfera de repositorios e infraestructuras, sino que permee en lo que podríamos considerar el aspecto más cultural de la investigación, ¿no? Que llegue hasta el laboratorio y que cuando se hagan investigaciones se hagan con una lógica que vaya en línea con la ciencia abierta y bueno, tanto mejor si se hace utilizando los proyectos Wikimedia también, ¿no? Digo, tanto mejor para nosotros porque tiene que ver con lo que también nos mueve. Eh, hay algo que planteó Carla respecto a la interpretación, las cuestiones que tienen que ver con la formación, que me parece que también es importante y que tiene que ver con cuáles son las percepciones que están alrededor de, no solo de la ciencia abierta por parte de la comunidad científico-académica, sino también cuál es la percepción que tiene la gente, y particularmente la gente que hace ciencia y que toma decisiones en ciencia respecto a los proyectos Wikimedia. Y me parece que sobre eso hay que avanzar y sobre eso
aparece el segundo gran desafío que veo y que también recuperó Carla, que tiene que ver un poco con la legitimación. Te piden el paper, sí, y por eso es necesario trabajar en esto y es necesario producir y generar antecedentes y, dicho entre comillas, casos de éxito y también de fracasos respecto a la realización de iniciativas que vinculen ciencia abierta eh, con los proyectos Wikimedia. Y esto, cuando hablamos de la legitimación, bueno, ahí vi que Silvia había planteado, me había mencionado en un comentario respecto a un taller que realizamos desde la red de ciencia abierta, de Wikimedistas en ciencia abierta hace algunas semanas, que tenía que ver con, bueno, cómo hacer que las contribuciones o la participación en el ecosistema wiki de alguna manera pueda presentarse como antecedentes en el trabajo académico. Bueno, eso en Argentina más o menos lo venimos trabajando desde WikiMNLP. Tal vez alguien más del equipo eh, quiera decir algo sobre esto. Pero bueno, es posible y también tiene que ver con las formas de legitimación. Cuando estamos hablando, y acá Caro me va a matar, pero voy a mencionar la palabra prohibida en ciencia abierta. Cuando estamos hablando de evaluación, eh, de investigadores y de proyectos, bueno, los proyectos Wikimedia de alguna manera tienen que llegar hasta ahí porque si no, no van a ser considerados y muchas veces para salir de ese voluntarismo que mencionaba Maju es necesario encontrar las herramientas para que eh, esos mundos empiecen a acercarse y que vayan por el mismo camino. Bueno, Pedro, quería sumar tu Sí, y aporte. una cosita más Ah, respecto a lo que mencionaba el compañero de México hace un ratito que me olvidé el nombre. Hace unos meses hicimos un relevamiento con gente de la BOAI y gente de Wikimedia, Martín Tena, sí, eh, y gente de Wikimedia Suecia sobre las diferentes iniciativas que hay en ciencia abierta alrededor del mundo. Bueno, es algo que presentamos en el último Wikimania en Nairobi y que eventualmente eh, se puede compartir también el material. Não, eu queria acho, pensar uma questão que a Silvia estava colocando no chat, que é a questão sobre, um pouco a partir do que a Maju falou, sobre enfim, saberes populares e qual que é esse papel quando falamos de ciência, né? Muitas vezes há um aspecto um pouco também colonialista, né? O que falamos de ciência, que saberes são científicos, quais saberes não são científicos. E acho que, especialmente na América Latina, temos coisas a pensar sobre isso. E aí, nesse sentido, me parece que há uma definição na taxonomia ampla da ciência aberta, que é a ciência cidadã. E aí, e nesse sentido, penso que os projetos Wikimedia, eu citei o próprio iNaturalist, é isso, né? É ciência cidadã na sua essência. É eu poder pegar meu celular e mesmo eu não saber nada. Eu não sei que animal é esse, que planta é essa, mas tá aqui uma foto e estou colaborando com dados para produzir ciência, né, em última instância. E aí penso que nós, enquanto wikimedistas, talvez algo que ainda falte pensarmos é menos o processo, né, da ciência aberta nos nossos cotidianos, fazer eventos, fazer glans, fazer campanhas, mas pensar produtos, né, pensar interfaces que permitam que uma pessoa leiga, uma pessoa que nem saiba o que é Wikimedia necessariamente, consiga estar colaborando com o Wikidata, por exemplo, né? E aí penso que o iNaturalist é um exemplo disso. A Wikimedia Brasil fez para o Wiki Loves Monuments, tem um aplicativo meio Pokémon Go das estátuas, das ruas ao seu redor, dos museus, né? Um pouco essa lógica, né? Assim, de tu ter aplicações mesmo, ferramentas que permitam as pessoas a fazê-lo. Por outro lado, e também acho que é importante, olhar para os eventos que é a Wiki Peru, né? Acho que o Julian, Maruto, quem esteve em Huaraz, acho que tem essa perspectiva também, né, do que uma outra filosofia de pensar eventos Wikimedia com as comunidades que têm saberes locais, comunidades indígenas, então assim, existe uma outra perspectiva de conhecimento que também é válida e também tem uma outra lógica de pensar o evento que, enfim,
há muito para se pensar a partir daí, né? Assim, quando falamos sobre isso, né? Saberes populares, como pensamos, comunidades que estão fora da universidade, em última instância, né? É, creio que seja isso. E uma outra coisa que eu ia pensar é também essa ideia de produtos na Wikipédia, né? Falamos muito de Commons, falamos muito de Wikidata, mas pensar essas imagens, gráficos, né? Agora o Commons há 4, 5 meses tem o Charts, né? Agora uma nova ferramenta no modelo Wiki que permite gráficos interativos nos verbetes da Wikipédia, são potenciais, né? Assim, a ideia de reuso, né? Eu acho que tem muita potência nisso, porque claro, criar uma categoria no Commons é muito legal, mas pegar uma imagem de qualidade, pegar um gráfico de qualidade e colocá-lo na Wikipédia, num verbete que tenha várias línguas, várias interwikis, o potencial de reuso é muito maior, né? Não nos esqueçamos disso, de que Wikidata é muito legal, Commons é muito legal, mas o nosso carro-chefe é a Wikipédia, né? Acho que temos que pensar sempre isso, né? É importante que pensemos a ciência aberta e a Wiki em todas as etapas, desde o começo da investigação até o processo, mas também o produto, né? É de fazer divulgação científica e pensar esses reusos potenciais também como algo que tenha que estar no nosso horizonte dos nossos projetos. Até porque isso gera métricas e a fundação trabalha com métricas. Né? Tem um pouco isso, né? Métricas quantitativas menos do que qualitativas, né? Há também esse debate, assim, quando estamos falando de financiamento e até um pouco do que o Martin coloca, né, sobre, enfim, esses aspectos na fundação. Há uma questão que é como a gente coloca esses dados de números, que é um pouco a linguagem que a fundação, que, enfim, que o Norte Global trabalha, né? É impacto numérico, não é qualitativo, não é como não importa se é uma comunidade inteira. Não, é dado, né? Quantos acessos, quantos itens. Então, assim, precisamos também trabalhar um pouco com isso, né? Assim, pensar estratégica nisso. E aí, acho que 2026 é o ano para pensarmos isso, né? Temos uma hackathon, temos vários momentos para pensar essas pautas em comum, né? Até porque estamos no momento em que me parece também que a gente precisa, em termos de financiamento da fundação também, pleitear uma. Precisamos de mais dinheiro na América Latina para pensar isso, no sul global para pensar isso, né? Temos de algumas rodadas de financiamento que praticamente nossa região inteira não foi financiada, né? Então isso também impacta um pouco, né? Do ponto de vista da fundação, também essa questão financeira que Maju trouxe sobre a realidade na Argentina, que é a realidade é, cíclica, né, dos nossos países de fazer ciência na América Latina. Obrigada. Andrea, ¿tenías levantada la mano? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Yo quería comentar algo porque, bueno, veo que todos ustedes son del ámbito académico. Entonces, yo me siento un poquito desorientada porque no me uní al grupo de wikimedistas de la Universidad de La Plata desde el ámbito académico, sino que me uní como participante de algunos eventos que se organizaron a través de Argentinat para el relevamiento de biodiversidad. Entonces soy una ciudadana común, si bien tengo una actividad técnica, me dedico hace muchos años al sector agropecuario y tengo mis actividades en las ciencias biológicas. Me uní solamente como parte de esto que comentaban, ¿no? La participación ciudadana y bueno, me sentí muy identificada con el proyecto de Wikimedia Uruguay y lo que estuvieron comentando también de Maju, de los grupos que se unen para hacer relevamiento de biodiversidad. Y bueno, lo que yo noto acá en la parte académica, estoy en la provincia del Chaco y trabajo en la provincia de Corrientes, que es la misma universidad, da la casualidad porque tiene algunas carreras en Corrientes y otras en Resistencia, que están poco vinculadas a las actividades de Wikimedia. Entonces, no sé si ustedes Carla, Maju, desde Wikimedia Argentina tienen localizada de alguna manera grupos que estén trabajando fuera de el área central de la Argentina, el resto de las provincias. Porque cuando yo veo alguna noticia de que algún grupo
alguna institución o algún área de la universidad está trabajando con proyectos Wikimedia, los veo muy descoordinados. Entonces, hasta tiendo a pensar que se pueden superponer las actividades. Entonces quedan como parches. Y lo que al margen de esto que comenté, lo que me viene pasando desde hace muchos años, que yo hago relevamiento de biodiversidad en general, tanto en mi ciudad como en las aledañas, y bueno, cada vez que hay algún Gran Biobúsqueda del Sur o alguna otra que organiza Fundación Vida Silvestre, salgo a relevar. Cada vez hay más gente que hace eso, pero estamos todos descoordinados porque no nos conocemos. Pero bueno, al margen, la idea es relevar biodiversidad. Y lo que yo noto, lo que empecé a hacer hace unos años, y por eso me uní al grupo de wikimedistas de la Universidad de La Plata, es que hay mucha falta de información sobre las especies que uno va relevando. Cuando uno chequea en Argentina el vínculo para ver si hay algún artículo en Wikipedia, falta información o está en otro idioma. Y eso es lo que de a poco dentro del grupo empezamos a hacer hace unos años, pero falta muchísimo. La prueba está que cuando fue lo de la expedición del CONICET al mar argentino, hicimos un listado gigantesco, obviamente porque muchas especies no las conocíamos, y falta mucha información. Pero así como digo eso, que de especies nuevas, especies que están descubiertas hace cientos de años, no está la información para Argentina, o si son comunes para el resto de los países de América del Sur, también falta. Y quizás sería interesante, así como lo de biodiversidad en otros temas, porque hay mucha falta de información, como bien explicaron todos, o tergiversación de la información en idioma español y en portugués, la verdad que no chequeé demasiado, pero está deficiente, o en algunos casos, como me pasó hace varios meses, que ahora estoy trabajando en Islas Malvinas y Antártida, desde el punto de vista histórico, y veo que los datos de la superficie de Argentina está tomada de un libro y no del INDEC, por ejemplo, o del Instituto Geográfico Nacional. Ese es un caso en particular. Bueno, esto lo quería plantear para que lo tuvieran en cuenta porque no estoy dentro del ámbito académico y bueno, lo digo como persona común que adhiere a todo lo que estuvieron comentando y bueno, a las actividades que ustedes hacen. Gracias. Gracias, Andrea. Ahora supongo que van a ir respondiéndote a lo largo de las demás intervenciones. Maju, tu turno. Dale. Bueno, aprovecho justo que Andrea nos hizo algunas preguntas específicas al equipo de Wikimedia Argentina. Te debo ahora puntualmente el dato de si el equipo de educación de Wikimedia Argentina está trabajando con un grupo que esté en la universidad en Resistencia. Es probable que sí, pero te debo ese dato. Después, si querés, te paso mi correo y podemos seguir la conversación. Después me quedo pensando en lo que mencionabas en relación a la exploración en el mar argentino. Nosotros hicimos una editatón también, que la llamamos editatón del Fondo del Mar Argentino. La hicimos mientras estaba sucediendo también la exploración. Fue un sábado muy, muy dinámico, muy entretenido. Y tenemos todavía un registro que podemos seguir completando y lo podemos complementar con ese registro que vos tenías. No me quiero ir mucho de esta conversación. Quiero volver a algo que mencionó Pedro, pero rápidamente. Me parece que a veces el lenguaje nos deja un poco entrampadas y entrampados en relación a cómo podemos hablar de la ciencia que se hace por fuera de la universidad, ¿no? Y de los ámbitos académicos. Retomo eso y me quedo ahí con la pregunta. Después había una pregunta de Silvia que decía, bueno, cómo nosotros trabajamos justamente la ciencia ciudadana en el marco de los proyectos comunitarios. Y por un lado es tener esa escucha activa y atenta a lo que las personas que están participando de esas actividades y no son del ámbito académico tienen para decir. Y ahí por ahí, Luli, no sé si te pongo en un compromiso, pero por ahí puedas contar, no sé si ustedes tomaron registro de eso para sus investigaciones, para las ponencias que hicieron, o si lo toman en cuenta para futuras investigaciones, ahí por un lado.
Y por otro, tenemos un trabajo muy fuerte en relación a las imágenes, pero esas imágenes, y vuelvo a lo que decía Pedro, no las dejamos sueltas en Commons, ¿no? Le enseñamos también a las personas justamente a enlazarlas a Wikipedia, a enlazarlas a Wikidata, a mejorar a partir de ese enlace en Wikipedia. Bueno, esa persona puede justamente leer el artículo y ver, como vos mencionabas, Andrea, esto que encontraste de la longitud de Argentina que está mal, y que bueno, les enseñamos a hacer esas ediciones también. Digo, pasan otras cosas, ¿no? Más allá de este grupo que se tomó el trabajo de mapear plantas del monte nativo, o el equipo de Luli que mapeaba anfibios y concientizaba sobre la desaparición o el peligro en el que están los anfibios en la provincia de Buenos Aires. Creo que respondí todo. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Yo respondo un poquito ahí lo que Bueno, dijo Maju. Desde nosotros participamos, como comentó Maju, de la red de observadores de anfibios en los proyectos con la comunidad. Y sí, además del trabajo de mapear los anfibios, nuestra idea es entender qué se sabe y qué no se sabe sobre estas especies y esos ambientes donde viven estas especies. Y eso es un trabajo que todavía nos debemos sentar a analizar porque no llegamos. Eh, pero sí, es parte de nuestro interés avanzar en ese aspecto y colaborar junto a la gente de los territorios en sus problemáticas de por qué hay o no hay anfibios, eh, y ante otros impactos sobre el ambiente, ¿no? Así que bueno, esa es nuestra idea también. Gracias. buenísimo. Bueno, por el horario y porque varios ya han tenido que abandonar la sesión, si les parece, damos cierre al evento. Les agradecemos a todas, todos por participar. Creo que hemos visto en vivo, ¿no? Estos enlaces que Carla mostraba en su investigación bibliográfica, que realmente se suceden, y estará también en nosotros estas diferentes iniciativas que también se fueron mencionando, que quieren armar diferentes espacios para seguir trabajando con ciencia abierta, wiki, bibliotecas. Me parece también fundamental que podamos seguir ahora por esas vías, para seguir encontrándonos. Y esto de que decían de construir un nuevo pasado, me parece que en ese sentido está bueno también que los que somos de humanidades, yo me incluyo en las humanidades, también empezamos a ser más parte de lo que es el universo o el ecosistema wiki, como dicen ustedes. Porque bueno, veo también que hay mucho de las ciencias de la vida representadas, y la parte cultural falta ahí también, que nos enganchemos en eso. Así que bueno, muchas gracias. No sé, Carla y Julián, si quieren hacer algún comentario. Carly. O sea, básicamente decirles muchas gracias a todos, también los que presentaron por darse el tiempo de mostrarnos lo que están haciendo. Y también gracias a los que estuvieron acá, ya sea 5 o 10 minutos o hasta ahora. Esto se va a subir después a YouTube, entonces van a poder revisarlo con todo y ojalá seguir estos mismos espacios en otros momentos. Te doy la palabra, Juli. No, la verdad es que nada más que gracias. Fue muy enriquecedor conocer otras experiencias en nuestra región, eh, encontrarnos. Creo que siempre es importante encontrarse y hacer comunidad, eh, y colaborar para, para avanzar en este horizonte, hacia este horizonte del conocimiento libre y la ciencia abierta. Me parece que esta va a ser el primero de muchos encuentros, espero. Eh, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a quienes se expusieron, a quienes se conectaron. Luego les vamos a enviar un correo con las presentaciones y con la grabación. Eh, y si quieren, la semana que viene va a ser el Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, propiamente dicho. Hay algunas presentaciones
de personas que estamos aquí. Solamente sé que está la de Maju, que está la de Carla y que está la nuestra. Eh, pero bueno, allí estaremos continuando un poco estas discusiones, ¿no? Cómo acercar los proyectos Wikimedia a la ciencia abierta y cómo potenciar y trabajar de manera sinérgica en este camino. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.